mientras nuestro hermano él va repartiendo una cosita, aunque yo sé que él, creo, ¿no?, que la mayoría en este caso me conocéis, él me acompaña desde hace ya muchísimos años. Mi esposa Pepi, que creo que también la conocéis, pero voy a pedirle que se ponga de pie, ella, mirando para allá, y por si alguien no la conoce, pues... Estoy en la nube, estoy con las letras que ha traído, me ha encantado la alabanza. Yo voy a aprovecharme de que me ha presentado a vosotros, pues yo voy a pues ahora la confianza de deciros de verdad que el Señor hace grandes cosas con vosotros. Amén. Solamente tenéis que tener paciencia. Amén. Amén. El Señor tiene su momento, y no soy poco, soy mucho, porque lo bueno está aquí. Amén. Es lo más importante, que a Dios le agrada nuestro corazón. Amén. No es la cantidad, no es nada del otro mundo, sino el agradarle al Señor. El Señor, que Él tiene su tiempo. Amén. No pongáis, somos pocos, somos, ay, que... No, esperad el tiempo del Señor. Amén. Amén. Mientras no desmayéis. Amén. Amén. Me alegro de veros. El apóstol Pablo, inspirado por Dios, dice: cuando reunís, cada uno de vosotros tiene... Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque, veréis, en la casa del Señor, en la iglesia del Señor, en el cuerpo de Cristo, no hay nadie más importante o menos importante, sino simplemente que Dios nos ha dado a cada uno en particular, pues nos ha dado una serie de capacidades. ¿Para qué? Para edificar al cuerpo. Amén. Es importante que cuando alabamos al Señor, los alabemos todos. Cuando hablamos con el Señor, siempre en el orden debido, por supuesto, pues lo hagamos todos también. ¿Por qué? Porque todos somos templo de su Espíritu. Y porque la cabeza, que es Cristo el Señor, ha tenido a bien derramar en nuestras vidas diferentes capacidades. Cada uno, según esa capacidad, debe de compartirla con los otros. Un servidor pues tiene ciertas capacidades que creo que conocéis. Yo fui, digamos, pues un chaval joven de unos 18 años, que muy cerquita de aquí, en lo que hoy en día es el albergue Jerez, entonces era el colegio menor, pues viniendo desde Algeciras, que es mi pueblo, ¿verdad?, natal, pues bueno, vino con la sana intención de ser diplomático, de ser embajador. Sabía idioma, me gustaba viajar y me hacía falta la carrera de Derecho. Y para eso vine aquí, aún sin conocer al Señor. Evidentemente, con la religión que prácticamente a todos nos han enseñado en su momento. Y aquí, precisamente en Jerez de la Frontera, tuve el encuentro personal con el Señor. Concretamente en el año 81, ya ha llovido. Pero fijaos, vuelvo a mis orígenes geográficos. Muy cerquita de aquí fue donde por primera vez experimenté la presencia del Espíritu del Señor en mi vida. Simplemente por resumir, aunque yo creo que lo sabéis, ¿verdad?, en el segundo año de carrera, Dios me estuvo hablando con bastante claridad y me dijo que sí, que quería que yo fuera embajador, pero de Él. Cosa que, comencé en el año precisamente el 83, dejé la carrera, empecé a prepararme para servir al Señor. Y ya que se me acabó la prórroga de estudios, me llamaron a fila. Entonces era obligatorio todavía el ir adelante, digamos, a hacer el servicio militar. En el año 85, 14 de abril, Pepi y yo pues nos casamos, no muy lejos de aquí, en la calle Argüelles. Entonces no existía ningún templo tan grande, ¿verdad?, evangélico me refiero, como aquel, y allí pues nos casamos. Y el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, ¿no, Hugo? El día en que Colón descubrió, para los europeos, allí ya había personas, ¿no?, pero descubrió precisamente América, pues fui ordenado pastor y marchamos para Madrid. Allí estuvimos 14 añitos, después en Arcos 6, después desde el 2005 en Jerez de la Frontera, y aquí estamos sirviendo al Señor junto a nuestro hermano Josué Sánchez, nuestro hermano José Manuel Sucino y un servidor pues muy cerquita de aquí, en Picadoña Baja. Así que os transmito saludos en nombre de la Iglesia Hermana de Odres Nuevo para vosotros. Y tanto Pepi como yo esperamos, evidentemente, que el Señor os prospere. Ella fue testigo de cómo su hermano Manolo, ¿verdad?, pues con 10 hermanos más,
comenzó la obra que aún hoy en día sigue, ¿verdad?, la Asamblea Cristiana, y que, bueno, pues como todos conocéis, prosperó en el Señor de manera poderosa, abundante, se abrieron diferentes iglesias y ahí está, en el nombre del Señor. Como sabéis, pues tanto Odres como la iglesia que preside nuestro hermano Hugo, la Gran Comisión, es el nombre, ¿verdad?, correcto. Pues somos parte de la Fraternidad Iglesia Evangélica de Jerez de la Frontera, que no hace mucho firmamos un acuerdo de colaboración con el Ayuntamiento y que evidentemente pues queremos desarrollar en el nombre del Señor. Y ahí nos movemos como lo que somos, como una sola iglesia, coordinándonos en el Señor y ayudándonos los unos a los otros, orando, como habéis hecho muy bien, los unos por los otros, como parte que somos de una sola iglesia. Pues bien, como tal, yo quiero compartir en esta mañana con vosotros, creo que lo tenéis delante, ¿verdad? Yo os lo he dado porque, veréis, la primera vez que nuestro hermano Manuel Espejo me pidió que yo compartiera la palabra, yo tuve un problema bastante agudo. El problema fue el siguiente. Yo me preparé con todas mis ganas, con todos mis deseos, la palabra, la predicación, y encontré que el tema que el Señor me había dado pues tenía bastante material bíblico. ¿Cuál fue el problema? Pues el problema es que no había tiempo suficiente para compartirlo todo. Yo os he dado esto para que vosotros, una vez que yo comparta lo que voy a compartir, pues, digamos, podáis profundizar en la palabra del Señor, en cada una de las cosas que yo quiero compartir con vosotros, aunque sea de manera somera. El título, lo tenéis ahí delante, ¿verdad? Es una expresión, digamos ahora sí, pues potente. No todo pasa o cambia. Mi esposa y yo hemos cambiado a lo largo de estos años. Quienes nos han conocido nos habrán visto más jóvenes, ¿verdad? A mí con más pelo, evidentemente sin barba o con barba pero oscura, no blanquita como ya la tengo, ¿verdad? En el pasado nos reuníamos, pues en principio, y hablo de mi experiencia personal, no tiene por qué ser la vuestra, ¿verdad? Pues en un local de la calle Zarza, aquí en Jerez de la Frontera, después en un local de la calle, ¿os acordáis cómo se llamaba? Pajarete, correcto, efectivamente. Posteriormente en la calle Canto, ahora pues aquí, en Santo Tomás de Aquino, otros en Picadueña, etc. Lo normal en el ser humano es el cambio. Todo cambia, todo, absolutamente todo. Nosotros en el pasado, pues, sí, nos casamos, pero no teníamos hijos. Llegaron los hijos, hubo un cambio profundo. Posteriormente nuestros hijos se echaron novia, se casaron y trajeron lo que hoy para nosotros pues son 4 flores maravillosas que tenemos, ¿verdad? 3 nietas y un nieto, varón, justamente. Y así podríamos seguir hablando de cosas que a lo largo del tiempo han ido ocurriendo y que han ido cambiando, quizá no nuestra personalidad, pero sí desde luego las circunstancias. Pero hay cosas, como vamos a ver en esta mañana, que cambie lo que cambie, jamás cambiarán. Jamás. Ni han cambiado, insisto, ni jamás cambiarán. De hecho, los textos que vamos a ver del Señor, todo ello contiene esta expresión. Permanece para siempre. Permanece para siempre. Tus circunstancias pueden cambiar. Hoy puedes tener trabajo, mañana no. O viceversa. Hoy puedes estar casada o casado y mañana no. Tu marido, tu esposo, tu esposa parte a la presencia del Señor. Hoy oyes bien, pero mañana puede que no oigas bien. Hoy incluso tu propia mente, que entiende lo que te estoy diciendo, puede ser que ni siquiera me reconozca. Pasas por la calle, y no digo a mí, sino al ser más cercano, más querido, puede ser que no lo reconozca. Insisto, lo propio, la característica principal de la vida del ser humano es el cambio continuo, continuo. Y esto trae no solamente inseguridad, sino que trae miedos, trae preocupación. ¿Por qué? Porque cuando uno mira hacia adelante, sobre todo cuando ya tiene ciertos años y se da uno cuenta de que las cosas cambian, pues permitidme la expresión, uno no sabe a qué agarrarse. Pues bien, yo quiero compartir con vosotros aquellas cosas a las cuales tú y yo podemos agarrarnos sin temor ninguno, porque van a permanecer para siempre. De hecho, ahí lo tenéis delante, ¿verdad? El verbo permanecer significa, esto lo podéis encontrar en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, mantenerse sin mutación, es decir, sin cambio ninguno, en un mismo lugar, estado
o calidad. La Biblia contiene aquella frase del Señor que dice: por cuanto yo no he cambiado, no habéis sido consumidos. La palabra del Señor muestra que incluso el pueblo del Señor, ¿verdad? Vosotros conocéis la Escritura, durante mucho tiempo caminó de espaldas al Señor, a su palabra bendita. El Señor envió a sus profetas avisando de que la cosa no iba bien y que si no cambiaban iba a haber, evidentemente, pues, bueno, digamos ahora sí, ¿no? Pues ciertos acontecimientos desagradables en sus vidas. Esto ocurrió, como sabéis, pero también el Señor, que es fiel y que dice en su palabra literalmente que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel, pues hace decir al apóstol Pablo aquellas palabras tan maravillosas: aquel que comenzó en vosotros la buena obra la va a completar hasta el día de Jesucristo. Amén. Quien empezó la obra fue el Señor, no en la cruz del Calvario, sino muchísimo tiempo antes, desde antes de la creación del mundo, dice la Sagrada Escritura. Nuestro Señor Jesucristo ya estaba preparado para que, llegado el momento, se hiciera hombre y por amor a nosotros muriera en la cruz y resucitara al tercer día y nos diera la oportunidad de tener una nueva vida. Por eso vamos a ir a ese libro bendito que el Dios en su misericordia pues ha hecho llegar hasta nosotros en nuestro idioma. Ya sabéis que no fue escrito, la Biblia no fue escrita en español, el español no existía en aquella época, pero la Sagrada Escritura es el libro de Dios, es el libro por el cual podemos aprender la verdad. Tú y yo podemos tener opiniones diversas sobre diferentes temas, pero hay algo en lo que tenemos que estar de acuerdo, si no dejamos de ser parte del pueblo del Señor. Y me refiero concretamente a lo que Dios ha enseñado en su palabra. Y a ella vamos a ir. Y te invito a que me ayudes, a que participes conmigo, ¿verdad? Cuando tú tienes puesto el televisor, tú tienes en tus manos la posibilidad de cambiar de canal, ¿verdad? ¿O no tenéis mando del televisor? Tenéis que levantaros como antiguamente para darle al botoncito. Tenéis mando, ¿verdad? Y mandáis vosotros. Si no me gusta lo que estoy viendo, lo cambio del tirón. Si quiero que el volumen sea más bajito, pues tengo oportunidad de hacerlo. Incluso el brillo, ¿verdad? O incluso la cantidad de pantalla que puedo ver, o de imagen, mejor dicho. Muy bien. Bueno, pues yo quiero que tú hagas esto en esta mañana. Y yo voy a empezar por nuestro hermano Hugo, ¿verdad? En primer lugar, deciros que la Sagrada Escritura, y ya digo, os he dado esta hojita para que, si queréis aprovecharos de mi trabajo en el Señor, pues que profundicéis, porque toda Escritura es inspirada por Dios, toda ella. Y toda ella es útil para enseñar, para corregir, para que estemos preparados para ser agradables al Señor. Si tú y yo hemos venido esta mañana con el deseo de ser agradables al Señor, tenemos una oportunidad de oro, no solamente ahora, ¿verdad? Sino también, insisto, en casa, simplemente leyendo estos textos de la Sagrada Escritura. Y yo te voy a pedir, hermano Hugo, que tomes tú el mando, justamente, y señalando lo que dice la Sagrada Escritura, que lo primero, o el primero, diríamos mejor dicho, que no cambia es Dios. Dios permanece para siempre. Vamos a ver algunos de estos textos que así lo afirman. Si eres tan amable, de la primera línea, escógeme un texto, Hugo. Sé tú, usa ahora tu mando. Vais a mandar hoy vosotros, justamente. El 9.7. Bien, pues vamos a ir la Sagrada Escritura por el Salmo 9, versículo 7. Vamos a ir ahí. Y los otros dos textos que le acompañan enseñan exactamente lo mismo, ¿vale? Pero, ya os lo digo de antemano, hay alguna enseñanza añadida. Así que el que en esta tarde o mañana o cuando fuere no lea tranquilamente esos dos textos, que no vamos a leer, ¿verdad? Vamos a leer para que no me extienda en exceso. Pues se va a perder aquellas cositas añadidas que el Señor en su palabra nos ha declarado. Salmo 9, versículo 7. ¿Algún hermano o hermana, si es tan amable, en voz alta lo lee? Pero el Señor permanecerá para siempre, ha dispuesto su trono para el juicio. Jehová, dice la Escritura, Yahvé, dicen otras traducciones, Dios, es el nombre de Dios, ¿verdad? Cuando Moisés le pregunta al Señor, bueno, ¿y de parte de quién digo que voy? Pues yo soy el que soy, que en español es Yahvé o Jehová, da exactamente lo mismo. El gran yo soy, el creador de los cielos y de la tierra. Él permanece para siempre, no solamente en el pasado,
No solamente en el presente, sino en el futuro. Da exactamente igual el tiempo que pase. Dios no tiene principio ni fin. Hemos cantado hace un instante, ¿verdad?, que Él es el alfa, es decir, la A, y la omega, la Z. No podemos establecer un tiempo en el que Dios no exista. Incluso la Sagrada Escritura nos enseña que Dios no está sujeto al tiempo. Dios no cambia. No solamente en su ser existente, no solamente que Dios permanece para siempre en el sentido de que siempre está ahí, sino que sus cualidades, y recordar que la palabra permanecer significa eso, mantenerse sin mutación, sin cambio, en un mismo lugar, estado o calidad. Dios no cambia de estado, Dios no cambia de calidad. Dios no es misericordioso hoy y mañana no lo será. Tú puedes levantarte hoy, ¿verdad?, con buen ánimo y mañana desanimado o desanimada, o viceversa. Pero Dios no cambia, Dios tiene siempre el mismo ánimo. Dios siempre tiene la misma fortaleza. Dios siempre tiene la misma sabiduría. Dios no es un ser que cambie en el tiempo. Todo lo contrario. Y eso tiene que darte a ti y a mí, nos tiene que dar tranquilidad. Incluso a la Sagrada Escritura, y permitirme que ahora sea yo el que escoja, en el Salmo 111, un poquito más adelante, versículo 3, dice que hay algo que, por cierto, nuestro hermano Hugo pues ha citado en el Salmo que ha leído, que hay algo que le interesa al ser humano de manera muy especial y que es una cualidad de Dios que nunca cambia, su justicia. El Salmo 111, versículo 3, dice, y permíteme que lo lea yo, gloria y hermosura es su obra, y su justicia, como dicen los otros dos textos que la acompañan, ¿verdad?, permanece para siempre. Dios es un ser justo. Hoy en día vemos un mundo que le da la espalda a Dios, que ni siquiera le nombra, y que cuando le nombra, como creo que alguna hermana oraba, ¿verdad?, lo hace con labios fingidos, es decir, diciendo una cosa y viviendo otra, justamente. Pero la Biblia nos declara que Dios ha apartado un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Todo ser humano se presentará delante de Dios y declarará que Jesucristo es el Señor. Y como dice la Sagrada Escritura, aquel que no se haya inscrito en el libro de la vida será arrojado a un lugar tenebroso, terrible, que la Biblia llama de diferentes maneras y que el Apocalipsis llama lago de fuego y azufre, donde por los siglos de los siglos serán atormentados aquellos que no han creído en el Evangelio y que han rechazado el amor de Dios en Cristo Jesús. Por eso la Iglesia tiene que predicar el Evangelio, porque es la única manera de que el ser humano se libre de ese lugar al cual Dios no quiere enviar a nadie. Pero no olvidemos que Dios no solamente es amor, sino que Dios es justo. Y como tal tiene que declarar culpable a aquel que no cumple con su ley bendita y evidentemente pues establecer un día en el cual esa persona va a ser juzgada según sus obras. Yo creo que todos sabemos, ¿verdad?, que la única obra que salva es la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. A ella yo te animo en el nombre del Señor a seguir agarrándote, a ir a Él cuando peques o pequemos, ¿no? Como diría el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os digo para que no pequéis. Pero si pecáramos, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es no solamente nuestro Señor, sino el único camino para llegar al Padre. Y lo digo porque hoy en día se levantan personas que dicen que, bueno, permitirme la expresión, todos los caminos conducen a Roma. O dicho de otra manera, da igual la religión que tú tengas, lo importante es que tú seas una buena persona, que hagas el bien, etcétera. Es cierto que a Dios le agrada que hagamos buenas obras, pero la Sagrada Escritura dice y pone en labios de Jesús cuando le preguntaron ¿qué obra tenemos que hacer para heredar la vida eterna? Jesús respondió de manera sencilla, esta es la obra que el Padre quiere que hagáis, que creáis en el que Él ha enviado. Recuérdalo, querido hermano, porque quien no esté inscrito en el libro de la vida, dice la Sagrada Escritura, será arrojado a ese lugar, que nadie te engañe. Dios no solamente permanece para siempre, sino que Él no cambia, y Él sigue siendo justo y sigue evidentemente declarando que un día llevará a cabo este acto tremendo que hoy en día el ser humano pues no tiene en cuenta, porque si no el ser humano no viviría como vive, de espaldas a Dios, a su palabra, y que los creyentes hemos de recordar, porque no siempre las cosas estarán así.
Dios sí, estará siempre así. No cambiará. Su justicia es para siempre. Pero el ser humano debe de saber que precisamente por esa razón, un día este mundo dejará de ser como es y será, como ahora veremos más adelante, ¿verdad?, un lugar donde el Señor pues reine, gobierne con justicia. Dicho esto, pasamos al segundo elemento que nunca va a cambiar, tampoco, nunca, que permanece para siempre. Su palabra escrita. Su palabra escrita. Quien me conoce sabe que a mí me gusta aprender desde que era un niño, ¿verdad? Y que, pues leo, veo, escudriño, etcétera. Pero me gusta siempre decir algo que es una experiencia personal y que posiblemente sea también la tuya. No hay libro como la Biblia, aunque creo que es una incorrección llamarle libro, porque como sabéis no es un libro, es una biblioteca, son 66 libros justamente. El Señor dijo a través de uno de los profetas: mi pueblo fue destruido por su ignorancia. Y una de las cosas que en el pueblo del Señor pues muchas veces falta es conocimiento de la Sagrada Escritura. Y así nos va muchas veces. Uno no puede poner por obra aquello que no sabe. La Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará aquello que Jesús nos ha enseñado. Pero si no dejamos que el Señor nos enseñe a través de su palabra bendita, difícilmente no, de manera imposible nos va a recordar nada. Tú no puedes recordar lo que no sabes. Por eso la Sagrada Escritura, y ahora voy a pedir por nuestra hermana Isabel que ella coja el mando y nos diga de estos textos que aquí aparece, el que tú quieras, pues leemos. Todos ellos afirman que la palabra del Señor permanece para siempre. Isaías 48. Este texto en concreto, si podéis buscarlo, mientras lo buscáis, yo creo que lo sabéis, que la traducción bíblica que nosotros usamos, los evangélicos por regla general, es la conocida como Reina Valera, y que nuestro hermano precisamente, cuando tradujo la Escritura al español de aquel entonces, del siglo XVI, tomó este texto como bandera, ¿verdad? Isaías 48. El hermano o la hermana que lo encuentre, si es tan amable, pues lo lee en voz alta. Isaías, capítulo 40, versículo 8. Insisto que el resto de los textos afirman lo mismo, Dios es buen maestro, Dios repite, para que nadie diga, no, es que me pareció entender esto o lo otro, no estoy seguro. No, Dios repite las cosas. Sécase la hierba, marchítese la flor, mas la palabra de Dios nuestra permanece para siempre. Amén. La flor se estropea, ¿no? Nosotros también nos estropeamos, ¿no? ¿O tenéis la misma piel que cuando nacisteis? No, el ser humano se estropea. Lo que nos rodea se estropea. En casa se estropea el grifo, ¿verdad? Hay que ponerlo nuevo. Las paredes pues agrietan. Todo se estropea. Pero hay algo que no se estropea. La palabra del Señor, que permanece para siempre. La palabra del Señor, querido hermano. Vea ella, si algo tenemos totalmente seguro del Espíritu Santo, es la Sagrada Escritura. Yo te puedo decir aquí cualquier cosa, ¿vale? Cualquier cosa te puedo decir, en el nombre del Señor. Y puedo equivocarme, lo puedo hacer con buena voluntad, pero equivocarme. Lo puedo hacer con mala voluntad, queriéndote engañar, ¿verdad? No es el caso, pero puedo hacerlo. Pero la Sagrada Escritura contiene aquella frase de Isaías, ¿verdad? A la ley y al testimonio, si no, no les ha amanecido. O dicho de otra manera, si no es conforme a la Sagrada Escritura, a lo que Dios ha declarado en ella, Dios no le ha revelado nada a esta persona. De hecho, la Sagrada Escritura pone en boca, en este caso en la escritura del Pentateuco de Moisés, como sabéis que escribió los 5 primeros libros de la Biblia, que cuando se levantara un profeta, es decir, alguien que hablara de parte de Dios, tenía que ser puesto a prueba. Incluso Juan, mucho tiempo después, en su primera carta va a decir, oye, no creáis a todo espíritu, no creáis toda revelación, no creáis todo aquellos que se os dicen en el nombre del Señor. Hay que probar los espíritus, dice la Sagrada Escritura. Incluso en la iglesia de Corinto, donde había profetas y profetisas del Señor, personas que hablaban cosas reveladas por Dios, dice la Sagrada Escritura, los profetas hablen, los demás juzguen.
Porque hay personas que nos dicen decirnos cosas en el nombre del Señor. Y aunque hay mandamiento del Señor de no tomar su nombre en vano, hay personas que lo toman en vano. Dios ha dicho, Dios dice, a ti te va a ocurrir esto, te va a ocurrir lo otro, o lo demás allá. Pero créeme, querido hermano, y son palabras del apóstol Pedro en su primera carta, tenemos la palabra profética más segura, la Sagrada Escritura, a la cual hacemos bien en estar atentos, como una antorcha, como una linterna que alumbra un lugar oscuro. Si entras en un lugar oscuro, lo primero que buscamos, no, que sea tienda, es el interruptor, para no chocar, para en este caso coger lo que queremos coger. Pues tú y yo tenemos en nuestras manos una lámpara que no se apaga. Una lámpara que está a nuestra entera disposición. No hace falta que nuestro hermano Hugo, nuestro hermano Manolo Guerrero, nuestra hermana o nuestra hermana fulanita o tal, nos predique la palabra del Señor. Eso es parte del conocimiento que Dios imparte a nuestras vidas a través de hermanos y hermanas que Él ha capacitado para exponer la Sagrada Escritura. Está escrito, ¿verdad? La exposición de tu palabra alumbra, hace entender a los simples, a los niños, literalmente, dice el hebreo, a los que estamos dispuestos, ¿no? A decir, bueno, Señor, yo no sé, pero como diría Job, Señor, enséñame tú lo que yo no veo. O como diría el salmista, ¿verdad? Señor, abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Pero está escrito en la palabra del Señor, y serán todos enseñados por Dios. El Espíritu Santo, según la Sagrada Escritura, una de las labores que tiene encomendada es enseñarnos. Él es el maestro que Dios ha puesto en nuestras vidas. Y si tú y yo somos templo del Espíritu Santo, cuando leemos la Sagrada Escritura, el Espíritu del Señor que ha inspirado este libro sagrado, nos va a enseñar cosas que ojo no vio, que oído no escuchó y que ningún ser humano ha pensado. Cosas que están reservadas para aquellos que son hijos del Señor, que no se enseñan en ninguna universidad, que no conocen ni el erudito o la erudita más grande de todos los tiempos. Esa sabiduría oculta que el Señor, dice la Sagrada Escritura, ha reservado para los que le aman. Pero si yo amo al Señor, evidentemente, pues amaré su voz, y su voz clara y nítida no es otra sino lo que comúnmente llamamos Biblia. Sécase la flor, marchítase la hierba, cumplimos años, bien, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Es la misma cuando yo me convertí con 18 años, cuando fui ordenado pastor con 22, cuando fui a Madrid, a Arcos, a tal, da igual. Pasará el tiempo, estaremos en este lugar o en el otro, pero seguiremos teniendo a nuestra disposición, hoy más que nunca, además en 1000 formatos, hay personas que lo llevan en su móvil, en su tablet, entran por el ordenador, es tremendo. Hoy en día, desde luego, el hijo del Señor o la hija del Señor, que cada día, como diría Pablo a Timoteo, no se ocupe la lectura de la palabra del Señor, no solamente está pecando, digamos, en el sentido de no hacer aquello que Dios dice en su palabra, escudriñad las Escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí, porque ellas son las que te preparan para ser un hombre o una mujer como yo quiero, sino que estará pecando contra su propia alma, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Tu alma, la mía, necesita la palabra del Señor. Nuestra alma no se alimenta de pizzas o de huevos fritos o de una buena berza, no, eso es nuestro cuerpo. Pero nuestra alma necesita otras berzas, necesita otros huevos fritos, necesita otras pizzas, y todas ellas están aquí. La palabra del Señor tiene todas las proteínas que tu alma necesita. ¿Que estás triste? Lee los Salmos. Lee los Salmos, el libro de los Salmos. ¿Acaso la Sagrada Escritura no nos presenta a hombres que estuvieron tremendamente entristecidos por problemas agudos, mucho más agudos que los que tú y yo podemos pasar? Job dice a la Sagrada Escritura que pasó problemas que ni tú ni yo pasaremos, seguramente. Sin embargo, aprendemos en esa historia, como Santiago nos enseña, que el fin del Señor, el fin que el Señor estaba persiguiendo y el fin de la historia fue maravilloso. Dios le quitó 10, pero le dio bien 20. Y cuando uno lee esto, dice uno, Señor, está escrito, tú pruebas al justo, me estás probando, pero me has quitado 5, me vas a dar 10. Porque está escrito en tu palabra y tú no haces acepción de personas. Dios no amaba más a Job que a nosotros. Nos ama a todos por igual, exactamente igual. Nadie puede decir soy el favorito o la favorita de Dios, ni mucho menos. Por eso, segundo elemento, recuerda,
Estamos hablando de lo que no cambia, de lo que jamás cambiará, de lo que permanece para siempre. Dios y su justicia, su palabra escrita. Pero hay un tercer elemento. Hugo, perdón, ¿hay alguna hojita más por ahí? Sí. Lo digo por si puedes compartirlo con ellos. Bienvenido a los dos, para que puedan, en este caso, seguirme. Mientras él os lo da, simplemente comentaros a los dos que estamos viendo, a la luz de la Sagrada Escritura, pues cosas que permanecen para siempre. Estamos hablando del hecho de que los seres humanos cambiamos, nuestras circunstancias cambian. Vosotros sois, ¿de dónde sois vosotros? De Venezuela. Cambia incluso, ¿no?, el lugar geográfico donde uno vive, que os voy a contar a vosotros. A Dios gracias, el idioma no podemos entendernos, pero hay personas que su idioma incluso cambia, ¿no? Vienen de una zona que se habla francés y llegan a donde se habla español o viceversa, ¿no? Pero estamos hablando de cosas que no cambian, a las cuales podemos agarrarnos, porque siempre, siempre, según la Sagrada Escritura, que es la palabra de Dios, pues están ahí y nunca cambiarán. Hemos visto que Dios y su justicia nunca cambian. Hemos visto que su palabra bendita, su palabra escrita, tampoco cambia. Y ahora vamos a hablar de un tercer elemento que lo tenéis ahí delante, ¿verdad?, que tampoco cambia. Y, hermana, te toca a ti, usa tú el mando. Tú, sí, tú. Estás mirando para otro lado. Venga, escoges tú, sí, el texto. Escoge el texto que vamos a leer. Cualquiera de los tres vale, ¿de acuerdo? El tercer punto, Jesucristo. Hebreos 7:24, 2. Hebreos 7:24. El 2 pertenece a la siguiente carta, ¿vale? Vamos a ver ahí, a la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 7, versículo 24. Hebreos 7:24. Sí, no hay problema, hermana. Estamos en familia, no os preocupéis. Esto no es un examen y yo no soy el profesor que examina. Importante eso, que estemos atentos y, bueno, el Señor nos diga a cada uno lo que Él crea conveniente. Hebreos 7:24. Pues si quieres tú misma, ¿lo quieres leer tú misma o...? Sí, venga, adelante. Sí, bien, bueno, no hay Biblia, no hay problema. Hebreos 7:24. Y lo que la hermana va a leer es bien importante. Hemos orado y creemos, ¿no?, que donde dos o tres se reúnen, ¿quién está en medio? ¿Quién? Sí, perdón, una preguntita, que digo que cuando nos reunimos dos o tres en el nombre del Señor, ¿quién está en medio? El Señor Jesucristo. Él es el más importante. Puedo faltar yo, puede faltar tú, puede faltar quien falte, puede faltar nuestro hermano pastor, pero cuando dos o tres se reúnen, lo dijo Él, y Él ni se equivoca ni miente, ¿vale? Él está siempre en medio de nosotros. Y siempre bendición, siempre, porque no depende de quién viene o quién no viene, sino depende de Él, que Él es el que bendice. Adelante, hermana, perdón. Hebreos 7:24. 7:24. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Amén. ¿Y ahora el científico? No, ya. Cuando dice la Escritura ahí, podéis leer lo que dice antes, ¿verdad? Está hablando, el autor de Hebreos está hablando de Jesucristo. Y dice, mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, que no cambia. Gracias, hermana. De nada. Fijaos, según la palabra del Señor, Jesús de Nazaret nace de una mujer, de manera milagrosa, de una virgen, dice la Sagrada Escritura, como ya el profeta Isaías, en el capítulo 7, verso 14, profetizó. Se cumplió en él lo que Dios había dicho. Él se desarrolla como un niño, como un adolescente. ¿Os acordáis de aquella historia preciosa cuando él, entre comillas, se pierde y aparece 3 días después pues, en Jerusalén, ¿verdad?, hablando con los maestros de la ley que estaban asombrados de su sabiduría? Y posteriormente comienza su ministerio. Escoge a los 12 apóstoles, la historia más o menos la sabéis.
y termina muriendo en una cruz. Pero al tercer día, dice la Sagrada Escritura, pues se levanta de entre los muertos. Se presenta con pruebas indubitables, diría Lucas, ¿verdad?, a sus discípulos, y a los 40 días asciende a los cielos y se sienta a la diestra de Dios Padre. Fijaos que aquí aparece como sumo sacerdote. Esto es fundamental para ti y para mí. Jesucristo permanece para siempre. Es cierto que estuvo muerto. ¿Os acordáis cuando se le presenta a Juan, libro de Apocalipsis? He aquí que estuve muerto y ahora vivo. Y le da unos mensajes tremendos para las diferentes congregaciones e incluso del futuro de la humanidad. Pero hay una cosa que el Señor Jesucristo está haciendo desde que ascendió a los cielos por ti y por mí, y que no deja de hacer. Dice la Sagrada Escritura que su sacerdocio es inmutable, no cambia. ¿Qué hacía en la antigüedad un sacerdote? ¿Qué hace nuestro Señor como sumo sacerdote? Que permanece para siempre. Interceder por ti y por mí. ¿Tú sabes que Jesús ahora mismo está pidiéndole por mí al Padre? Para que yo hable lo que tengo que hablar. Para que sostenga mi vida y sostenga la tuya. Para que te dé la salida en la prueba, en la dificultad. Para que te provea tus necesidades. Cristo está pidiendo ahora mismo al Padre. Y digo yo, ¿creéis que el Padre lo escuchará, le responderá o no? ¿Qué pensáis? Porque yo puedo pedirle a Dios una cosa y no sé si el Señor pues me la va a dar. ¿Por qué? Porque a lo mejor, por ejemplo, no es el caso, pero suponemos que yo no trato bien a mi esposa. La trato de manera áspera. Dice la Escritura que eso es estorbo para mis oraciones. Y entonces mis oraciones rebotan, ¿no? Estoy pidiéndole al Señor algo, y el Señor, a ver, Manolo. Incluso en la antigüedad, dice la Sagrada Escritura, que el pueblo de Israel clamaba al Señor por sus problemas, dice, pero se ha vuelto el cielo de hierro y la tierra de bronce por vuestros pecados. Es decir, en un momento dado, el Señor dice, no respondo. Incluso le dice a Jeremías algo terrible, cuando el pueblo de Israel ya estaba bastante mal, ¿no? Espiritualmente. Dice, no me pidas más por este pueblo. No me pidas más, justamente. Pero la Sagrada Escritura, insisto, presenta aquí a nuestro Señor Jesucristo pidiendo por nosotros. Y la Sagrada Escritura dice literalmente que cualquier cosa que pidamos en el nombre del Señor nos será concedida. Siempre que, por supuesto, ¿no? Si estamos pecando contra el Señor, pues uno, lo confesamos y dos, no olvidemos nunca, Proverbio lo dice con claridad, que el que confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. No nos vaya a ocurrir como los fariseos que salían, ¿no?, al encuentro de Juan el Bautista y querían bautizarse, y Juan el Bautista, que sabía que aquello era, con perdón de la palabra, un paripé, pues dice, oye, haced frutos dignos de arrepentimiento. No es cuestión de decir, yo he pecado en esto y sigo pecando. No. Según la Sagrada Escritura, la práctica del pecado es algo tremendamente abominable al Señor, hasta el punto, así se lo dice Pablo a los Gálatas, que quien practica X pecado, el que sea, practica, subrayo, practica, no heredará el reino de Dios. Es algo grave para el Señor, no es cualquier cosa, ni mucho menos. Pues bien, dicho esto, recordemos que el sacerdocio del Señor es inmutable, no cambia. Él pedía por ti antes de convertirte, pidió por ti a partir del día que te convertiste, pidió ayer, pide hoy y seguirá pidiendo, evidentemente, no ya por los siglos de los siglos, porque llegará un momento en que no tendrá que pedir nada, ya estaremos allí con Él, pero al menos hasta que la batalla en este mundo termine. Hemos cantado hace un rato, ¿verdad?, que estamos en una guerra espiritual, es cierto, en una batalla, pero en esa batalla no estamos solos. El Señor dice en su palabra, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y la Sagrada Escritura, que por aquel que nos amó, somos más que vencedores. Ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar de ese amor bendito. Y créeme, querido hermano, si esto no trae consuelo a tu vida, yo no tengo más palabras para consolarte. Simplemente recordarte que Jesucristo, como hemos leído, permanece para siempre. Porque aunque murió en debilidad, resucitó en poder. Ya no hay nada que le detenga. Toda potestad, dijo él, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. No hay nada ni nadie que no se le sujete.
Y evidentemente, aunque todavía no le está todo sujeto, porque no ha llegado el momento, dice la Sagrada Escritura que llegará el momento en que aún la muerte será sorbida por el Señor. Y tu vida y la mía no será la que ahora son, ¿verdad? Vida, evidentemente, pues muchas veces con debilidad, con problemas, etcétera, sino que el Señor Jesucristo, que hizo algo tremendo, ¿no? Hizo los cielos y la tierra, pues un día a ti y a mí nos recreará, nos hará de nuevo, hablo en términos físicos, y nos dará un cuerpo, así lo ha dicho Él en su palabra bendita, libre de dolor, libre de problemas, libre de incluso de la vejez, ¿verdad? Ya, como dice la Sagrada Escritura, pues seremos como los ángeles, dice la palabra del Señor. Pero hay un cuarto elemento que no hemos de olvidar que ocurrirá en el tiempo y que va a permanecer para siempre. Yo lo llamo el futuro gobierno de Dios. Y ahora hemos de viajar al Antiguo Testamento. Aunque, evidentemente, Daniel 2:44, perdón, no lo he dicho. Aunque en el Nuevo Testamento también aparece esta realidad. Pero vamos a ir al Antiguo. Daniel 2:42. Vamos a ir a este profeta del Señor que vio cosas tremendas, ¿verdad? A quien le gusta la historia, como un servidor, se sorprende cuando lee el libro de Daniel. Porque, veréis, ¿cómo lo diría yo? Así rapidito, mientras buscáis el texto en cuestión. Lee uno cosas en el libro de Daniel que parecen sacadas de un libro de historia, aunque él las dijo cientos de años antes de que ocurriera. Pero uno lee y hay tal detallismo que uno dice, una de dos, o Dios le reveló esto o lo escribió después de que ocurriera. Evidentemente no es posible. Si alguien ha visto, que seguro que sí, alguna película de los romanos o un documental sobre ello, ayer por la tarde, veíamos nosotros un trocito y le decía yo a mi esposa, digo, desde luego Daniel describió al Imperio Romano tal cual. Dice, hablando de los reinos que iban a ocurrir en el tiempo, que la última bestia, que simbolizaba al Imperio Romano, justamente, dice, era totalmente diferente al resto, por su maldad, por su poderío y, sobre todo, como aparece en la propia historia, por su militarismo, ¿no? Digamos que arrasaban donde llegaban. Y si no, que nos lo digan a nosotros, porque tú y yo, aunque nos agrade hablar español para entendernos entre todos, hablamos un idioma que proviene de personas que masacraron a nuestros y así media hora tatarabuelos, justamente. El español, creo que lo sabéis, es un idioma que proviene del latín, del idioma que hablaban los romanos, igual que el francés, el portugués, el catalán, el gallego, etcétera, justamente. Donde llegaron, arrasaban. Y Daniel vio esto de antemano, justamente. Pero en el capítulo 2, verso 44, habla de algo que, a diferencia del Imperio Romano, que desapareció en su momento, jamás desaparecerá, permanecerá para siempre. Y en el cual tú y yo, si perseveramos en la fe, estaremos. Amén. Daniel capítulo 2, verso 44. ¿Algún hermano o hermana, si es tan amable, que lo lea? Y en los días de los reyes, el Dios del cielo le levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Gloria a Dios. Él permanecerá para siempre. Cuando el ángel Gabriel le dio la noticia a María de que va a tener un hijo, le dijo, y su reino no tendrá fin. Los gobiernos se levantan y caen, ¿verdad? Nosotros hemos tenido la experiencia durante estos meses anteriores del jaleo que se ha formado para formar un gobierno. Al final se ha formado, no sabemos el tiempo que durará, pero dure más o dure menos, sabemos que en el tiempo este gobierno dejará de ser, como dejó de ser el gobierno del señor Mariano Rajoy, del señor Zapatero, del señor Felipe González, del señor Aznar, el gobierno de Franco. Todos los gobiernos pasan, todos, absolutamente todos. También allá en Venezuela pasará, también. Pero hay un reino que no pasará, que es el reino de Dios. Cuando Cristo vino a esta tierra, lo inauguró. Aún no se ha manifestado totalmente lo que ha de ser.
Es como esa semilla pequeñita, ¿os acordáis que dijo el Señor? Pero que después se hace grande. Es como esa, digamos, esa levadura que está ahí y que no se ve, pero que hace que todo cambie en un momento dado, ¿verdad? Y se forme ese pan tan rico que tantas veces comemos, ¿no? De igual manera, el reino del Señor llegará el momento en que se manifestará. Jesús se fue, sí, pero cuando los apóstoles estaban mirando al cielo, les aparecieron dos ángeles. ¿Os acordáis lo que le dijeron? ¿Qué pregunta le hicieron? ¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido llevado de vosotros al cielo, de igual manera vendrá y establecerá, como dice la Sagrada Escritura, un reino que no tiene fin. Incluso la palabra de Dios nos declara dónde pondrá su pie, dónde, entre comillas, aterrizará. ¿Sabéis dónde? Lo digo porque la Escritura nos lo enseña a través de uno de los profetas del Antiguo Testamento. Será algo tremendo, porque dice la Escritura que ese monte se partirá en dos. No podía ser menos, ¿no? Si un cohete te pones debajo, te achicharra, pues el Dios del cielo, en la persona de Jesús, viniendo a esta tierra, pues pone su pie, digamos, sobre un monte, no es extraño que se partan dos. ¿Sabéis dónde? Dice la Escritura que el Señor posará su pie, de nuevo, en el monte de los olivos, allí donde sudó gotas de sangre por amor al género humano. Y vendrá el Señor, dice, con sus decenas de millares. Y cuando uno lee el Apocalipsis y vi a alguien, ¿no?, montado en un caballo blanco, el cual juzga y pelea, y los ejércitos del cielo le acompañaban. Esto dice Juan, esto fue lo que vio. Esto, queridos hermanos, es lo que va a ocurrir. Y ese reino, o mejor dicho, ese rey no va a ser derrotado. Ahora ya no viene, según la Sagrada Escritura, para morir por los pecados de la humanidad. No viene para eso. Viene para establecer su reino, para reclamar lo que le pertenece. Porque si en la cruz derrotó a los principados y a las potestades, dice la Sagrada Escritura, y toda autoridad les dada en los cielos y en la tierra, aunque ahora mismo, evidentemente, esto no se ve con total claridad, un día, no sabemos ni el día ni la hora, así lo dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pero un día el Señor volverá. Y para eso tú y yo tenemos que prepararnos, porque, insisto, hermano, en cualquier momento el Señor puede volver. Y Él quiere que tú y yo seamos parte de ese reino, de ese gobierno que no tiene fin. Incluso la Escritura, y lo digo a personas que, bueno, creo que entre nosotros no hay alguien que sea gobernador o que sea alcalde o que sea autoridad en civil en algún sitio entre nosotros. ¿Hay alguno de vosotros que tengáis alguna autoridad civil? Yo no, vamos, yo no la tengo, y creo que entre nosotros, como diría Pablo, pues no somos ninguno ni nobles ni personas con una autoridad especial, pero la Sagrada Escritura enseña que aquel que venciere heredará todas las cosas. Y el Señor le dará autoridad como Él la ha recibido de su Padre. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Os acordáis, no?, de aquel siervo, ¿no? Tú sobre 5 ciudades, tú sobre 10 ciudades, tú. La Sagrada Escritura dice que reinaremos sobre la tierra durante 1000 años, dice la palabra del Señor, porque después el Señor hará que todo esto desaparezca y creará unos nuevos cielos y una nueva tierra donde mora la justicia. La nueva Jerusalén, como le llama la Escritura en el Apocalipsis. ¿Crees esto, hermano? ¿Tú crees esto? ¿Tú te lo crees? ¿O te suena esto a ciencia ficción, a la guerra de las galaxias? Porque si tú y yo nos lo creemos, evidentemente, lo que haremos será prepararnos para ese día glorioso, para que el Señor cuando vuelva nos encuentre irreprensible, en paz. El mundo pasa y sus deseos, como ahora veremos, pero dice la Escritura que el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Amén. El mundo pasará y sus deseos, todo lo que vemos, ¿verdad?, lo que deseamos con nuestros ojos, con nuestro corazón, etcétera. Pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Y permíteme que vayamos, porque es el quinto punto, ¿verdad?, al hecho de que el que confía en el Señor y guarda sus mandamientos permanece para siempre. Vamos a ir al texto que yo acabo de citar, ¿verdad? Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Todo lo que hemos estado hablando, si
no confiamos en el Señor, son aguas movedizas, no sirve para nada. Hay un cántico muy precioso basado en ese salmo que todos conocéis, ¿verdad? El 125:1 dice: los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Confía en el Señor, querido hermano, querida hermana que me escucha en esta mañana. Confía en que Él siempre está ahí, no cambia. Que su justicia es para siempre. Que su palabra, en la cual tú y yo estamos depositando nuestra confianza, es para siempre, no cambia. Cualquier cosa puede cambiar en tu vida. Muchas han cambiado desde la última vez que nos vimos, seguramente. Pero su palabra no cambia. El Señor Jesucristo tampoco. Él va a seguir pidiendo por ti, por tus necesidades, por tus problemas, por tus luchas, hasta que evidentemente tu vida o la mía se acabe aquí en esta tierra. Y evidentemente no siempre todo estará así, sino que el Señor, por los siglos de los siglos, establecerá un reino que ya no cambiará. Un reino donde mora la justicia, donde no hay pecado, donde el enemigo no podrá tocar al ser humano porque estará siendo atormentado por los siglos de los siglos al lugar que le corresponde. Y para esto, lo que tenemos que hacer es simplemente confiar en el Señor. Los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Amén. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Lo hemos citado hace un momentito, pero permitidme que lo leamos y veamos cómo lo que yo os digo no son palabras mías, porque yo, ¿quién soy para dirigirme a vosotros, ¿no? A la iglesia del Señor? Pero si lo hago con la palabra del Señor en mis labios, ya no es cuestión de lo que yo diga, ¿verdad? Como alguna vez yo he dicho a algún hermano o hermana que me ha comentado, bueno, pero Manolo, eso, digo, mira, peléate con el Señor. Yo te he dicho lo que Dios dice. Y si lo que te he dicho no es conforme a la palabra del Señor, no me hagas ni caso. Pero si es conforme a ella, el problema no es que me rechaces a mí, que yo quién soy, sino el problema es que rechazas al Señor, rechazas lo que Él te dice. Y entonces el problema es con el Señor. Yo, como diría Pablo, limpio de vuestra sangre. Yo no tengo responsabilidad ninguna, ¿verdad? Sí, sobre mi persona, por supuesto. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 17. Permitidme que lo lea. Dice así la palabra del Señor. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Yo creo que nosotros, todos los seres humanos, queremos permanecer para siempre. A nadie le gusta morirse. La muerte no es algo agradable. De hecho, no estaba en el plan de Dios, en el sentido de que la muerte la produce el pecado, dice la Escritura. Desde que el ser humano pecó contra el Señor, se lo dijo, ¿no? Mira, podéis comer de todo fruto del árbol, de los árboles, perdón, pero el día que comáis de este, ciertamente morirás. Así fue. Primero hubo una muerte espiritual. Dios los expulsó del paraíso, ¿verdad? Para que no alargaran su mano y tomaran del árbol de la vida y vivieran eternamente. Primero perdimos la vida eterna. Pero después, si lees Génesis capítulo 5, siempre, cada uno de los textos prácticamente termina con esta expresión. Después de decir, y fulano de tal vivió tanto tiempo y engendró hijos e hijas y tal, y murió. Y murió, y murió, y murió. Yo no sé si anoche visteis la entrega de los Goya. ¿La visteis, no? Los Goya son los premios que se entregan por el tema del cine español. Entre ellos, una película precisamente iberoamericana. Creo que había alguna venezolana, pero no la argentina, concretamente. Pero hubo una sección donde un muchacho, ¿no?, tocaba el piano y empezaron a aparecer fotografías de personas que tienen que ver con el ámbito del cine y que durante este año han muerto, han fallecido. Nosotros los que estamos aquí, si el Señor nos viene antes, moriremos físicamente. Yo me gusta decir de vez en cuando me toca en el tanatorio o en la casa del Señor, ¿no?, pues despedir el cuerpo de alguien y decir, bueno, llegará un día en que el que esté ahí seré yo. Porque está escrito, la paga del pecado es la muerte. Y bendito sea el Señor que el regalo, la dádiva de Dios en Cristo Jesús es la vida eterna. Pablo le dice a los creyentes de Tesalónica, dice, oye, no estéis tristes como los que no tienen esperanza,
Porque si creemos que el Señor Jesús murió y resucitó, que sepáis que los que durmieron en Cristo resucitarán primero. Nuestro cuerpo, digamos, ya libre evidentemente del pecado, de los dolores, de la vejez, de mil cosas que ahora tenemos, de los achaques, como solemos decir, pues será levantado por el Señor de nuevo y se unirá a nuestra alma, que es inmortal, y así estaremos por los siglos de los siglos con el Señor. Pero para ello, recuerda, el mundo pasa y sus deseos. Cualquier cosa que tú y yo deseemos ahora mismito, digamos, eso pasará. Pero si tú y yo permanecemos en los mandamientos del Señor, si perseveramos en hacer su voluntad, permaneceremos para siempre. Y no de cualquier manera, sino, insisto, con un cuerpo nuevo, en una nueva ciudad, en un lugar que, como dice la palabra del Señor y recoge algún himno cristiano, ¿verdad? Calles de oro, mar de cristal. Y dice el himno, por esas calles un día yo andaré. Ese es nuestro lugar, esa es nuestra ciudadanía. El mundo no es mi hogar, dice precisamente ese himno. Soy peregrino aquí. En la ciudad de luz tendré tesoros mil. Nosotros, queridos hermanos, si tenemos en cuenta estas palabras, disfrutaremos como otros también, millones de millones, dice la Escritura. ¿Acordáis? Cuando Juan vio aquella multitud, dice, no podía contarla, no podía contarla. Nosotros somos parte de la iglesia del Señor presente en este mundo, pero ya gran parte de la iglesia está allá arriba. Hermanos queridos y hermanas queridas que hemos conocido, como mis suegros, ¿verdad? Ana y Juan, y como otros que evidentemente pues han ido partiendo con el Señor. Seguro que vosotros podréis citar algunos. Ya están allí, para allá vamos nosotros, pero allí no se van a quedar, porque han permanecido fieles al Señor hasta el fin. El Señor los volverá, en este caso sus cuerpos, volverá a levantarlos de la tumba, se unirá su alma inmortal, que está allí en la presencia del Señor, ¿no? Descansando ya de sus obras, de los problemas y de las cosas, volverá a unirlos, y junto con aquellos que, no sé si será nuestro caso, estemos aquí cuando el Señor vuelva, porque creo que lo sabéis, ¿no? Si estamos aquí cuando el Señor vuelva, ¿qué nos pasará? No veremos muerte. No veremos muerte, ¿no? Es la única generación de cristianos que no pasará por la muerte física. Seremos transformados, dice la Biblia, en un abrir y cerrar de ojos por el poder del Señor, que no cambia. Así lo declara su palabra, que no cambia. Así lo hará nuestro Señor Jesucristo, que no cambia. Y evidentemente disfrutaremos de un futuro gobierno del Señor que tampoco evidentemente cambiará, sino que por los siglos de los siglos será absolutamente diferente a este mundo, que pasará también con sus deseos, con sus ganas de ser famoso, de ganar mucho dinero, de tener un cuerpo Danone, etcétera, etcétera. Todo eso, como diría el autor de Eclesiastés, el sabio Salomón, es vanidad de vanidades, es decir, humo, humo. Eso quiere decir vanidad, algo vacío, vanidad de vanidades. Todo es vanidad. No hay nada nuevo bajo el cielo. Pero sí, evidentemente, el Señor, en su misericordia bendita, visitó esta tierra, primero a través de los profetas, después en persona, y un día, que ojalá sea pronto, ¿verdad?, pues lo volverá a hacer de nuevo en persona, pero con poder y gloria, no en humillación como vino, digamos, y lo hizo simplemente por amor a ti y por amor a mí. Por cierto, la Biblia enseña que el amor de Dios, el ágape, nunca deja de ser. Bendito sea el Señor por ello. Su amor bendito está siempre ahí para acudir a nuestro socorro, y Él nos ayuda por su Espíritu también a amarnos los unos a los otros, que ya sabéis que es ¿cómo es? La bandera, la señal, como queráis decirlo, de que realmente estamos en Cristo. En esto conocerán que sois mis discípulos, en que os améis los unos a los otros, pues como yo os he amado. Así que espero haber edificado vuestras vidas, hermanos, y adelante, no os canséis. Si estáis cansados, recuerda, ¿no?, que el Señor, estas son las matemáticas de Dios, ¿no? El Señor multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Esto es una matemática rara, porque cualquier número, por lo menos cuando yo estudiaba, y creo que sigue siendo igual, pues las matemáticas no cambian. Cualquier número multiplicado por cero, ¿cuánto es? Cero, ¿no? 1 millón por cero, cero. 2 millones por cero, cero. Sin embargo,
tú o yo, que tenemos cero fuerza en un momento dado, multiplicado por Dios, resulta que no somos cero. Dios multiplica, dice la Biblia, multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna. Porque Dios no depende de las circunstancias. Él nunca cambia, nunca. Y su fortaleza no disminuye, ni su sabiduría, ni su amor, ni su misericordia. Bueno, pues oramos al Señor. Con permiso de nuestro hermano Hugo, voy a orar yo para que el Señor, pues en su misericordia, os ayude a todos, ¿verdad? Nos ayude a todos a permanecer hasta el fin. El que persevere hasta el fin, ese será salvo, dice la Escritura. No te canses, hermano. Ya queda menos para que el Señor venga por ti y venga por mí. Bien sea porque regrese en gloria o bien porque Él pues tenga bien, pues en este caso que físicamente hablando, pues abandonemos este mundo. Aleluya. Amén. Bendito sea tu nombre, Padre. Señor, gracias por tu palabra, que es viva y eficaz. Amén. Y más cortante que una espada de doble filo, Dios mío, amén, que penetra, Señor, hasta lo más profundo de nuestro ser. Amén. Pedimos, Señor, que tú sigas obrando a través de ella en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu que la ha inspirado. Gracias porque Él mora en nosotros, Señor. Y gracias porque, siendo templo de tu Espíritu, podemos vivir vidas diferentes, Señor, a la que vivíamos sin ti. Pedimos una vez más que tú actúes en nuestras circunstancias. Amén. Tú conoces nuestros problemas, conoces, Señor, nuestras preocupaciones, nuestras necesidades. Amén. Señor, tú eres bueno, eres misericordioso, eres paciente, Dios mío. Tú no desechas a aquel que a ti se acerca. Y yo invoco tu nombre para que, conforme a tu palabra, tú obres, Señor, aún más allá de lo que pedimos y entendemos, Señor. Tú no eres un Dios limitado ni por el tiempo ni por las circunstancias. Por eso invocamos tu nombre y rogamos una vez más que, conforme a tu palabra bendita, tú extiendas tu mano, Señor. Tú bendigas a esta tu grey, tú bendigas a tu siervo Hugo, lo fortalezcas, lo alientes, Señor, les dé sabiduría de lo alto, discernimiento, y tú lo guardes tanto a él como a su familia, Señor, bendiciéndola de manera especial. Amén. Te ruego, Señor, que tú toques los corazones de aquellas personas que no te conocen, que viven en este barrio o en cualquier lugar donde mis hermanos vayan, Señor. Dales tu sabiduría para comunicarle tu evangelio, tu buena noticia de que tú has cargado con nuestros pecados en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, por tu amor, que es maravilloso, Dios mío. Y gracias porque tú has quitado el obstáculo que nos impedía disfrutar de tu presencia. Sigue tú, Señor, limpiando nuestras vidas, quebrantando lo que tengas que quebrantar. Y conforme a tu palabra, cumple tu propósito en nosotros, Señor. Porque sabemos que es bueno, es santo, es agradable, Señor, a tus ojos benditos. En tus manos nos encomendamos, Señor. Y pedimos una vez más que tú bendigas a tu grey en el mundo entero, especialmente aquí en Jerez de la Frontera. Que tú nos unas cada vez más en tu amor santo y que, conforme a tu palabra, tú nos ayudes a perseverar hasta el día de tu regreso. Amén. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy las gracias de antemano. Amén, Todopoderoso. Amén, amén, Padre. Amén. Amén, Dios del cielo. Amén, Dios mío. Amén. 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 Pues gracias, Hugo, de nuevo por darme la oportunidad de compartir la palabra. Gracias a vosotros por escucharme. Y si queréis más, lo tenéis ahí. Simplemente los textos que no hemos leído, pues tranquilamente los vais leyendo en casa y descubrí cosas que yo he descubierto, pero que por mor del tiempo, evidentemente, pues no he querido compartirlas. Ya queda en vosotros enriqueceros más o quedaros con lo que, bueno, el Señor os haya hablado a través de un servidor. Gracias, Hugo. Amén. Y deciros que una cosa muy importante, ¿sabes cuál es? De lo que ha hablado la palabra hoy, de que si permanecemos fieles al Señor en el Espíritu, de seguro que los deseos de la carne no nos van a cambiar. Vamos a permanecer para siempre alabando y glorificando a nuestro Dios. Y cada vez vamos a estar más cerca de Él. Gloria al Señor, hermano, por esto. Dice la palabra también que el que persevere, como ha dicho el hermano, hasta el fin será salvo. ¿Tú sabes lo que es eso? De que perseveremos, de que no cambiemos a los deseos espirituales de la carne, para así estar con el Señor en el reino de los cielos
Ese es un privilegio muy grande, hermano, que Dios nos ha dado. Y tenemos que vivir por fe y andar por fe. Y que nada ni nadie nos haga cambiar. Que siempre vivamos en el Espíritu para la gloria de nuestro Dios Padre. Aleluya. Bueno, y decirles como noticia que seguimos reuniéndonos el martes a las 8 para la oración, el jueves a las 8 también el culto y el viernes a las 8 también el culto. Y deciros pues de que oréis mucho por ese virus que se ha despertado allá por la China, que hay más de 20 muertos ya y que hay varios países afectados por ese virus tan peligrosísimo como es, y que el Señor guardia a su iglesia universal en el mundo entero, hermano. Oremos por ello y por los enfermos que, como sabéis, algunos están aquí porque están enfermos y demás, y entonces pues tenerlo presente en vuestra oración. Le damos las gracias a nuestro Dios por la visita de nuestros dos hermanos. Gloria a Dios. Por la hermana Ana, que también nos ha visitado hoy. Que Dios los bendiga, que los siga utilizando como herramienta, como instrumento en sus manos, hermano. Y hermana Ana también. Y que el Señor los siga bendiciendo a todos, ¿vale? Y a nuestro hermano Nelson, a nuestra hermana Karen también. Gloria a Dios, que vinieron de Barcelona y están aquí ya con nosotros de nuevo. Y algunos hermanos más que orar por ellos para que el Señor los traiga, que están muy desanimados. El enemigo los tiene ahí porque hay que perseverar, hay que ser constante en el Señor, como lo he dicho en la palabra, ¿no? Y le voy a pedir a nuestra hermana Pepi, le hemos dado el privilegio a ella, que ella nos despida en la paz del Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito eres, Señor. Sí, Señor. Gloria a tu santo nombre. Amén. 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 Sí. Amén. 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 Amén, Señor. Sí, Padre, ayúdanos. Necesitamos de ti, de tu presencia. Oh, gloria, gloria. Amén. Amén. Sí, Señor. Amén. Sí, Señor. Amén, Padre, amén. Estamos agradecidos. Gloria, gloria a ti, Jesús. Sí, Padre, amén. Amén. Gloria a ti, Jesús. Amén, Padre, amén, amén. Dios le bendiga, hermano. Gloria a Dios. Amén. Dios le bendiga. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido, porque tu diestra me ha sostenido.
te anhela, tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido.